Hola, buenos días. Somos la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, y nuestro pastor, el amado hermano Ramón Encina. Bueno, mientras el hermano se acomoda y llega, vamos a ir haciendo las presentaciones. La iglesia de Nuestro Señor Jesucristo está ubicada en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Cetino. Sábado y los días domingos también a las 19 horas, donde estudiamos la palabra y bueno, lo esperamos para compartir la rica palabra del Señor. Y los teléfonos de comunicación son el 4626-8094 y el 15-58-80-37-48. Quien les habla, Antonio Argota, mi nombre. Y bueno, saludo a toda la congregación de los hermanos de la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahí llegó el pastor. Y bueno, a todos los hermanos que escuchan el programa, ¿no? Y la audiencia de la predicadora. Ahí mientras se acomoda el siervo, bueno, como dijimos, este programa se denomina La Desposada. Amén. Y bueno, nuestro interés es que usted llegue al conocimiento pleno del Hijo de Dios, un varón perfecto, ¿no? Como siempre decimos, presentándolo a nuestro Señor Jesucristo como inmaculado. Amén. Como el supremo llamamiento, amén, que tenemos los cristianos, llegar al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, hermanos amados, mientras el pastor se acomoda y saluda a la audiencia, ¿no? Bueno. Amén, hermanos. Le abrazo con el amor del Señor a todos los hermanos. Primeramente al hermano Argota, que está al lado mío, que el Señor bendiga su vida grandemente. Y bueno, después a todos los hermanos, a mi amada esposa, a mis hijos, a mi amada hija, que el Señor bendiga su vida, la siga prosperando. Y también quiero saludar a todos los hermanos de la congregación, a cada uno de ellos. Me voy a olvidar de algunos si los nombro. Así que les mando un cariñoso abrazo a la hermana Felisa, que está enferma, que el Señor la esté sanando completamente a nuestra hermana. Y bueno, también quiero saludar al hermano Néstor. El Señor bendiga su vida, hermano Néstor, a toda su familia y también al hermano Gustavo Iperaguirre. El Señor bendiga grandemente su vida. Al hermano Guillermo Gardela y a su esposa, la hermana Silvia, el Señor bendiga grandemente. Al hermano Chacho de Villa Albertina, al pastor, que bendiga grandemente su vida. Grandemente a nuestro hermano Chacho. Ya vamos a andar por allá, amado pastor. Y bueno, al pastor Florian en José Cepaz, y también al pastor Cabral allá en Campanilla, Belgrano. A todos los hermanos que me conocen, a los que están cerca y a los que están lejos, les mando un fuerte abrazo, hermanos. Ahora vamos a volver con la palabra. Amén. Bueno, también saludamos al hermano Gerardo, que siempre nos escucha y nos manda saludos. Y bueno, para empezar vamos a hacer una oración para entregarle este programa al Señor, como hacemos siempre, ¿no? Y bueno, y vamos a ir a la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias porque nuevamente podemos salir al aire, Señor, para que los radioescuchas, Señor, se estén enriqueciendo con la rica palabra de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y te damos las gracias porque te pedimos, Señor, que tú estés abriendo los ojos del entendimiento a aquellas almas que están escuchando este programa, Señor amado. Te damos las gracias en el preciso nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, hermano, gloria a Dios, gracias al Señor. Hoy tenemos una palabra que esperemos sea de edificación para su vida, y bueno, es una palabra para la iglesia, más que nada, ¿no? Y para cada uno personalmente de los hijos de Dios. Vamos a leer en el capítulo 16, versículo 13 al 20 del libro de Mateo. Mateo 16, versículo 13 al 20. 16, 13. Sí, hermano Argota, sí.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hasta ahí nomás, hermano Argota, gracias. Amén. El Señor bendiga grandemente la palabra y que Dios le dé sabiduría y entendimiento a usted para poder entender este mensaje de este día. Qué maravillosa la historia bíblica, ¿no? Amén. Sí, Cómo de alguna manera nos refleja a nosotros mismos, ¿no? A cada uno de nosotros como hijos de Dios al lado de nuestro Señor Jesucristo. Estos apóstoles que primeramente fueron discípulos, de alguna manera nos reflejan a nosotros, ¿no? Caminando, dando los primeros pasos, caminando con el Señor Jesucristo. Y bueno, y Jesús ahí enseñándole a todos allí, ¿no? Enseñándole su sabiduría, enseñándole su poder, su capacidad, enseñándole muchas cosas a los discípulos. Él los había escogido, ¿no? Él los había escogido desde el principio. Y bueno, y llegó un momento que el Señor le pregunta a ellos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí en Marcos 8:27, hermana Argota, también podíamos leer. 16, leímos 16:13. sí. Marcos. Marcos 8:27. Fíjese la pregunta que le hace el Señor, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Amén. Ahora fíjese, después de haber estado tanto tiempo con el Señor quería saber de ellos, ¿no? De la boca de ellos, ¿quién era Él? ¿Quién era Jesús? Primeramente les preguntó quién es el Hijo del Hombre y tal vez en ese sentido ellos no hubieran podido contestarle correctamente. ¿Vio? Porque Él le dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, uno Juan el Bautista y a otro Elías y a otro Jeremías o alguno de los profetas. ¿Vio? Quiere decir que esperaban que el Hijo del Hombre viniera por ahí, por ese lado, ¿no? Ellos pensarían así, no sé cuál es la enseñanza hebrea sobre eso. No, seguramente que de por ahí venía el Cristo, el Hijo del Hombre, vendría por ese lado, no por medio de Juan el Bautista o Elías o Jeremías o alguno de los profetas, ¿no? Y él le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora él le pregunta directamente, el Señor a ellos, no, él quería saber, porque había un propósito, había un gran propósito que se tenía que dar y que ese propósito todavía existe hasta hoy. Entonces, en base a esa respuesta, el propósito se podía llevar a cabo, ¿no? Porque después él escribe más abajo, después lo vamos a leer, cuál era el propósito, pero no podía llevarse a cabo el propósito si ellos no sabían quién era Él. Era importante que ellos supieran quién era Él. Entonces el Señor les pregunta en el versículo 15, y Él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y seguramente que se miraron uno al otro, ¿no? Y ya no tuvieron respuesta, ¿no? Porque Él le preguntó acerca de quién es el Hijo del Hombre, pero ahora está respondiendo, a Él le está preguntando quién era Él para ellos.
o para ustedes, ¿quién soy yo? No, porque con estos hombres el Señor iba a llevar a cabo su propósito. Y si ellos no tenían en claro quién era Él, entonces el propósito no se podía llevar a cabo, ¿no? Y entonces fíjese que la respuesta no viene de parte de ellos, ni siquiera de Pedro, sino que la respuesta viene directamente de Dios. Porque Pedro le dice en el 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice. Y entonces Jesús le dijo que eso no se le reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Jesús es una revelación, ¿no? A los hijos de Dios es una revelación. A Jesús no se lo puede conocer por medio de la carne, ni por medio de la sangre, sino por medio de una revelación. Porque Jesucristo estaba allí, Jesús estaba en carne y sangre ahí delante de ellos. Pero ellos no lo hubieran conocido como el Hijo de Dios si el Padre no lo hubiera revelado a ellos. ¿Y por qué hizo esta pregunta Jesús? Porque había un propósito ahí, con ese Hijo de Dios y no con otro, ni con Jeremías, ni con Elías, ni con ninguno de los profetas se podía llevar a cabo lo que ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, que era edificar la iglesia. La iglesia solamente se puede edificar con el Hijo de Dios, con Jesús, con Jesucristo hombre y con el Jesucristo resucitado y glorificado. Porque el Jesús hombre puso el fundamento, pero el Jesucristo resucitado es el que edifica sobre ese fundamento. ¿Vio? Es el que edifica sobre el fundamento. Y entonces, si esta revelación no lo tienen los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, ¿cómo se va a poder edificar la iglesia? Es muy importante esta revelación, este entendimiento. ¿No? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y se miraron el uno al otro, no sabían qué responderse. Pedro parecería que el que estaba más cerca del Señor con su corazón, porque Dios le dio a él que respondiera, ¿no? Entonces él le respondió, yo digo en el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Ahí en Juan 6:69 vamos a leer, hermano Argota. Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el enviado, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes lo que era esa revelación? Era algo muy profundo eso. Y entonces le dice, el Señor Jesús le dice a Simón, ¿no? ¿Por qué fue revelado? Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón. Cuando nosotros tenemos una revelación, somos bienaventurados. Amén. Muchos se preguntan qué diferencia hay entre Jesús y Jesucristo. Y no fueron revelados. Entonces están ahí en una confusión y están ahí en una pelea en su mente y quieren entenderlo mentalmente y quieren entenderlo intelectualmente, pero no se puede. La diferencia entre Jesús y Jesucristo es una revelación de Dios dado al hombre. Dado al hombre, Dios te lo tiene que revelar a eso, ¿no? Pero si la Biblia dice que a Jesús ya no lo conocemos como lo conocíamos, sino que ahora lo conocemos como el Señor Jesucristo, eso para nosotros tiene que ser suficiente. Y Dios va a ir añadiendo mayor entendimiento en la medida que nosotros nos vayamos rindiendo, ¿no? Porque ¿quién eres tú, hombre soberbio, que quiere saber entre la diferencia entre Jesús y Jesucristo? Porque a los soberbios Dios no le revela ese misterio. Dios le revela al hombre humilde, ¿no? Nosotros no tenemos que tener el deseo ardiente de entender todo. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el deseo ardiente de obedecer todo.
de obedecer todo, no de entender todo. ¿Entiende, hermano? Pero usted quiere entender, pero no obedece. Entonces, ¿cómo Dios le va a dar la revelación para que usted entienda si usted primeramente no obedece? ¿Cuál es lo que tiene que, qué es lo que usted tiene que obedecer? Usted tiene que obedecer a la fe. Bueno, pero no quiero salirme del tema. Entonces acá están los discípulos del Señor, ¿no? Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Sí, hermana Argota. El 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Fíjese usted, ahí ya usó el plural ya. ¿Vio? Nosotros, dice. ¿Vio? Pero según Jesús acá decía que eso se lo reveló el Padre a Pedro. Se le habrá revelado a los otros, y si la Biblia dice nosotros, seguramente que también. Porque la revelación no es para una persona, sino que es para muchos. Es necesario que muchos conozcan que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también es necesario que muchos sepan que Jesús, después de la resurrección, se llamó el Señor Jesucristo y fue declarado Hijo de Dios nuevamente. No con poder, dice. ¿Por qué? ¿Por qué con poder? Porque Él se había despojado de su poder, de su deidad, se había despojado. Pero ahora Dios lo volvió a investir de poder, de todo poder. Esa es una revelación, ¿vio? Pero no quiero tocar ese tema. Yo quiero ir un poco más. Entonces acá vemos los discípulos y Jesús. Y Jesús haciéndole una pregunta a los discípulos. Y los discípulos contestaron correctamente por lo que dice ahí en el Marcos 8, 27 y 28 que leyó nuestro hermano Argota recién. ¿No? Nosotros, dice nosotros, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Con esa revelación, ¿no? Con esa revelación se constituyó la iglesia de los apóstoles, la iglesia del reino, la iglesia de la circuncisión. Con esa revelación. Ahora Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito de edificar la iglesia, por supuesto, y la iglesia se viene edificando desde hace 2000 años atrás, con esa revelación. ¿Por qué tarda la iglesia tanto en edificar? ¿No? Porque no está la revelación. Porque para edificar la iglesia no necesitamos solamente una revelación, sino que necesitamos más de una. Entonces, vayamos a Efesios, al capítulo 4, y que el Señor me ayude para darle a entender a ustedes lo que el Señor me estuvo molestando estos días, ¿no? Y hablando a mi corazón para que lo comparta. Alabado, Efesios capítulo 4, el versículo 11 y 12, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Yo, acá hay otro trabajo, otro propósito. Edificar el cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. Los santos están con nosotros. ¿Con quiénes? Con los pastores. Los santos están con los maestros, con los profetas, ¿no? Con los predicadores, con los pastores y maestros. Están los santos. Pero si los predicadores, los pastores, los evangelistas, o los profetas que están con los santos, le preguntan a los hermanos, ¿quién decís vosotros que yo soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Y usted le va a decir, bueno, usted es el pastor. No es suficiente con
con esa iluminación o esa revelación o ese conocimiento no es suficiente para edificar el cuerpo de Cristo, perfeccionar a los santos. No es suficiente que usted vea a su pastor, a su maestro, al profeta como lo que ellos son, que ellos son pastores, que ellos son maestros, que ellos son evangelistas, ¿no? Porque ellos sabían quién era Jesús, pero necesitaron una mayor revelación, porque había que llevar a cabo una tarea, que era la edificación de la iglesia. Ahora dice, Dios constituyó, según lo que leyó nuestra hermana Argota, dice que Dios constituyó en la iglesia pastores, ¿no? Vamos a leerlo bien para no confundirnos. Apóstoles, primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores o maestros. Entonces, ¿cómo lo ve usted aquel que le está instruyendo la palabra de Dios? Porque muchas veces, por la falta de revelación en cuanto al que está delante, no se puede llevar a cabo lo que se tiene que llevar a cabo. Muchas veces los hermanos nos ven a nosotros como hombres naturales, que lo somos. Porque si nos miran humanamente, nosotros no somos diferentes a ningún otro hombre. Ni tampoco somos superhombres. No somos deidades que tienen que ser adoradas por ser un pastor o un evangelista. Pero ¿quién somos realmente nosotros para la iglesia? Porque hay que llevar a cabo un propósito. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué se tienen que perfeccionar a los santos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué el Señor tiene que edificar el cuerpo de Cristo? Y bueno, para ahí sacar la esposa de ese lugar. Porque el cuerpo de Cristo tiene que llegar al conocimiento pleno. El cuerpo de Cristo tiene que llegar al hombre espiritual. Pero ¿cómo lo va a hacer sin aquellos dones que Dios estableció en la iglesia? Dios estableció, hermano Argota, en el versículo 9 del capítulo 4. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Vio? Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 8, el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. En el original significa Dios, hombres, dones. Hay hombres dones, hombres que tienen dones para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Entonces, sin esos hombres no se puede edificar el cuerpo de Cristo. Porque esos hombres reciben la iluminación, ¿no? Reciben el conocimiento, reciben la revelación, como Pedro recibió la revelación de que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios. Esos hombres también reciben la revelación, la iluminación, cómo edificar, cómo perfeccionar a los santos, cómo es el orden para perfeccionarlos. Los van llevando, de a poco los van llevando, ¿no? A través de las epístolas del apóstol Pablo, aquellos que fueron constituidos por Dios los van llevando, ¿no? A la perfección, para que ellos puedan formar el cuerpo de Cristo. Porque el pastor no forma el cuerpo de Cristo. Lo que forman el cuerpo de Cristo son los santos que van siendo perfeccionados por causa de los pastores, de los maestros y también de los pastores, doctores y los evangelistas. Los evangelistas también forman el cuerpo de Cristo. Ahora usted ve a su pastor y lo mira como quien está mirando al Señor. Y el Señor le pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Fíjese, los discípulos estaban mirando al Dios encarnado. Estaban mirando al Señor Jesucristo, lo estaban viendo, ¿no?
y habrán temblado frente a la pregunta que él les hizo. Pero era necesario que ellos entendieran por qué les hizo la pregunta. Él les hizo la pregunta porque no se podía llevar a cabo la labor que se tenía por delante si ellos no tenían claro la pregunta y si no tenían la respuesta por el Espíritu Santo. No lo iban a poder hacer. No iban a poder constituir una iglesia. No lo iban a poder hacer. Ahora, miramos al pastor de la iglesia y usted, ¿quién dice que es su pastor? Y bueno, el hermano es el hermano Pedro. Él es un buen hombre. El hermano Pedro, el que tiene un negocito allá, el hermano Pedro, que es esposo de la hermana fulana, y otros tienen peores conceptos, ¿no? El hermano Pedro, que es un mentiroso, ese es un carnal. El hermano Pedro, y le miramos en la carne, le encontramos todos los defectos, y no nos damos cuenta que los mismos defectos que lo encontramos al hermano Pedro lo tenemos nosotros. Yo, porque la carne es la misma, en el hermano Pedro y en usted es la misma carne, no es diferente. Lo que pasa es que en usted se manifiestan otras cosas que en la del hermano Pedro. Por eso a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, acá hay que llevar una tarea adelante, que es perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ese perfeccionamiento, esa tarea no se va a hacer si nosotros miramos al pastor, al evangelista, al maestro en la carne, porque en la carne hay muchos errores. La carne no puede ser santificada. La carne no puede ser santificada por el Espíritu Santo. La carne siempre va a ser carne, por eso la carne va a terminar con la muerte. La sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. ¿Entiende, hermano? ¿Cómo ve usted a su pastor? ¿Usted sabe cómo lo tiene que ver a su pastora, al maestro de la palabra, como hombres dones? No como aquellos hombres que Dios levantó para perfeccionarme a mí. ¿Y quién le dice que el día de mañana usted sea un pastor, o sea un maestro, o sea un evangelista, y después Dios lo va a levantar a usted para que usted perfeccione? Entonces, cuando nosotros tratamos con los pastores, con los evangelistas, con los maestros, nosotros tenemos que verlo más allá de la carne. Jesús quería que ellos lo conocieran más allá, pero no lo podían conocer más allá de la carne, porque para conocerlo a Jesús más allá de la carne necesitaban una revelación. Y ahora Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces sí, ahora sí. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora sí. Conforme a la revelación que se tuvo de él. Ahora, si usted tiene un concepto carnal de su pastor, ¿cómo su pastor va a hacer la tarea? Si usted lo ve a su pastor en la carne y lo juzga en la carne, ¿cómo el pastor va a poder hacer la tarea de perfeccionarlo a usted? Si bien el pastor tiene que ser ejemplo a la Grey, porque así está escrito, si bien el pastor tiene que ser un referente, ¿no? Que no se tiene nada que decir de él, pero siempre en algún momento, si usted lo mira en la carne, va a encontrar un error, por más perfecta vida que él quiera llevar. Porque lo que es moralmente, lo moral, que es lo espiritual, no se ve, pero la carne se ve. Y nosotros vemos juzgamos lo que vemos, no lo que no vemos. Y bueno, y siempre hay una debilidad en el pastor que Dios permite que eso se manifieste para que no adoremos a los hombres. Porque si es demasiada la perfección que se manifiesta en el siervo, ciertamente que nos vamos a postrar. Hay muchos que se postran delante de aquellos que manifiestan las concupiscencias de la carne. Imagínense si hay un siervo de Dios que manifieste una vida íntegra. Cuanto mayor, ya lo subimos arriba del pedestal. Pero Dios siempre muestra una debilidad, ¿no? En la carne del hombre para que no nos equivoquemos y no terminemos de adorar a los siervos, sino que tenemos que adorarlo a Él. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este día? ¿Quién dice usted? El mensaje es este. ¿Quién dice usted que soy yo? Y usted es para su pastor. ¿Quién dice quién es su pastor?
¿Cómo lo ve a usted a su pastor? ¿Lo ve como un hombre don? ¿O lo ve como la voz de Dios para su vida? De su pastor sale la voz de Dios. Dios habla por medio de su siervo. Él habla, es así, es el orden divino. Eso no lo establecimos nosotros. Pero si usted no lo ve como pastor, si usted no lo respeta como pastor, si usted no tiene digamos, un conocimiento exacto de lo que Dios dice acerca de su siervo, si no lo pone en el lugar, no lo ponga en ningún otro lugar, solamente en el lugar que Dios lo puso. Porque Dios dice, vamos a leerlo de nuevo, hermano Argota, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vayamos a lo natural. Vayamos a lo natural. Bueno, ahí está su esposo. ¿Quién dice usted que es su esposo? ¿Qué es su esposo para usted? Su esposo tiene un trabajo que hacer. Pero muchas veces él no lo puede hacer porque usted, en vez de verlo como su esposo, usted lo ve como un niño a veces. Él no es un niño, él es su esposo. O tal vez usted lo ve como de muchas cosas, no quiero dar calificativos. Amén. Sí, hermano. Lo ve, pero no tiene, usted no entiende que él es su esposo. Y el esposo, ¿cómo ve a su esposa? Porque ella tiene una función también, la esposa, ¿no? ¿Y cómo ve usted a su esposa? ¿Como una mujer cualquiera? ¿Como una mujer que no merece respeto y admiración? ¿Y usted cómo ve a su esposo? ¿Como un hombre cualquiera que no merece respeto y admiración? Su esposo merece admiración. Él necesita su admiración. Si usted, que es la esposa, no lo admira a su esposo, no lo respeta a su esposo, ¿cómo él va a llevar a cabo la función que tiene? Con alegría y con gozo, no lo va a poder hacer. Porque el que le va a impedir no es la incapacidad que él tiene, sino lo que le va a impedir el concepto que usted tiene de él. El concepto que usted tiene del ser amado tiene que ser elevado. No puede usted tener un concepto de aquella persona que usted ama en un concepto así tan bajo, ¿no? ¿Qué decimos de nuestros hijos? ¿Que son los peores? No, decimos son lo mejor que Dios me pudo haber dado. ¿No? Y mi esposa, lo mejor que Dios me pudo haber dado es mi amada esposa. ¿No? ¿Por qué? Porque yo sé, ¿qué sé yo? Que la mujer es formadora de vida. Ella me forma. No como hombre me forma la mujer a mí. El hombre no se hace sin la mujer. El hombre aprende a ser hombre con la mujer. Y no solamente que aprende a ser hombre con la mujer, sino que es fructífero con ella. ¿Yo? Y la mujer tampoco puede parir sin nosotros. Entonces, pero con el esposo, el orden divino, ¿no? Entonces, miramos, naturalmente miramos, ¿no? ¿Cómo yo veo a mi papá? Es un viejo, cargoso, pesado. Mi mamá es una vieja que no sabe nada. Y entonces, ¿cómo ellos van a poder cumplir la función que tienen? ¿Cuál es la función que ellos tienen? De educarte, de enseñarte el camino. Pero si usted no ve, no tiene respeto, no reconoce el lugar que ellos ocupan, ¿cómo usted va a recibir la enseñanza que fue acumulada a través de los años, a través de su mamá y su papá? Usted va a ser cualquier persona, pero nunca va a ser un buen hijo, una buena hija. Y así en lo natural, también en lo espiritual. Nosotros tenemos que reconocer a aquellos que fueron puestos por Dios. Ojo, que hay muchos que no fueron puestos por Dios. Usted tiene que discernir el Espíritu Santo, porque dice, te lo reveló. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo le reveló? Por el Espíritu Santo.
Porque sabemos que el Padre no podía tener relación con la carne, sino que mandó al Espíritu Santo y le reveló al apóstol Pedro que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús escuchó esas palabras de la boca de Pedro, dice, bueno, ahora sí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora sí, pues sobre esa religión, sobre esa revelación. ¿Entiende, hermano, lo que le quiero decir, hermana amada? ¿Por qué no se edifica la iglesia? Porque no hay revelación. ¿De quién es el pastor? ¿De quién es el maestro? ¿De quién es el evangelista? Es el siervo de Dios. Es el hombre don, porque Dios dice en el 8, hermano Argota. Sí. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio hombres dones. Y esos hombres dones están en el versículo 12, en el 11. ¿No? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y fíjese, claro, y fíjese el propósito en el 12, hermano Argota. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la obra de diácono significa, para la obra del ministerio, para la obra de diáconos. ¿Para qué? Porque los diáconos son aquellos que edifican el cuerpo de Cristo. ¿No? ¿De qué forma edifican los diáconos el cuerpo de Cristo? Administrando el don de la gracia o el don de la fe, que es Cristo en ellos. Ellos ministran a las personas el don de la fe, Cristo. Ahora, fíjese, si usted no tiene admiración y respeto por aquellos que Dios ha colocado al frente, ¿cómo usted puede ser perfeccionado? ¿Cuántos hermanos se van de al lado de sus pastores pensando que han alcanzado mayor conocimiento o mayor entendimiento? ¿Y qué pasa con esos hermanos? No pueden ser perfeccionados. ¿Qué los llevó a pensar así? ¿La palabra de Dios? De ninguna manera. Porque la palabra de Dios dice, está sujeto a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Pero sin embargo se fueron pensando de que ellos tenían una revelación mayor. ¿Cómo entonces? El Espíritu Santo que le reveló eso, según ellos, es el que produjo la división. Y eso no puede ser. Imposible. Los hermanos se van del lado de los pastores, no como aquellos hijos rebeldes se van del lado de sus padres para hacer lo que ellos quieren. Porque vio, mis hijos me dicen a mí, no veo la hora de cumplir 18 años. En broma me dicen, ¿no? Pero me dicen, no veo la hora, porque ellos saben que es la edad donde ellos pueden hacer lo que quieren. Y así son los hermanos. Los hermanos se van del lado de sus pastores para hacer lo que ellos quieren, para gobernar su propia vida como ellos quieren. Y sin embargo, cuando se van de ahí, de al lado de los pastores, ellos dicen que tienen revelación e iluminación. Y eso no es verdad, hermano. Porque Dios trata con sus siervos. Dios trata con su pastor. Dios trata con los evangelistas, con los maestros de la palabra. Él trató con los apóstoles en su momento, ¿no? Y también trata con los profetas, porque yo creo en los profetas. Creo en los apóstoles también, no vaya a creer. Yo creo en los apóstoles, pero los apóstoles revelados, no, para la iglesia ya fueron constituidos en la primera edad de la iglesia. Ahora apóstoles son aquellos que son enviados a predicar el evangelio. No podemos pretender un apóstol como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que ellos fueron los primeros. Pero fíjese, hermano, ¿quién dicen ustedes que es su pastor? Ahora, vamos a una pregunta más íntima. ¿Quién dice usted que usted es? Y ahí vamos a lo que dice la palabra. Dice, no teniendo un alto concepto de sí que el que debe tener. Usted no debe pensar de sí más de lo que usted debe de tener. Usted es un hermano que no ha sido levantado por Dios como ministro, como apóstol, o como maestro, como anciano. No, usted es un hermano de la iglesia y usted tiene que estar ahí aprendiendo en silencio, tiene que aprender la palabra del Señor, la palabra que el pastor, porque Dios lo llevó a una iglesia a usted, ¿no? Dios lo llevó y lo puso bajo el ministerio de un pastor. Bueno, el pastor es responsable de ir perfeccionándolo a usted para que usted sea parte de la iglesia. ¿Entiende, hermano? Entonces, esa es la pregunta que el Señor le hizo a los discípulos.
Bajame un poquito la música, hermano, por favor. Le hice una pregunta a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice usted que es su pastor? ¿Quién es su pastor? Y ya la respuesta no es buena. Ahora, si usted dice, el pastor es el siervo que Dios ha puesto para perfeccionar mi vida, entonces él va a poder hacer su trabajo. Pero si usted no tiene esa revelación, si usted no tiene esa revelación, ese entendimiento, ¿cómo va a hacer el trabajo el pastor? Si cuando el pastor habla, habla cualquiera. Es discutible lo que el pastor habla. Usted, cuando el pastor está enseñando, hermano, no cuestione, usted solamente ora al Señor. Yo cuando tenía a mi amado pastor de los santos, yo leía mucho la Biblia en aquel tiempo. Y yo veía que lo que se decía no era tan como estaba escrito en la Biblia. Yo digo, ¿cómo puede ser? Decía yo, ¿cómo puede ser que ellos hablen así si acá dice así, así, así? Y entonces me iba a orar yo, porque mi pastor me decía, vos tenés que orar, que Dios te explique. Y bueno, y yo me iba a orar, Señor, hazme entender, hazme entender. Y bueno, y llegó el día en que el Señor me sacó de ahí. Me sacó de la iglesia porque no querían aceptar el conocimiento, pero no es que yo me fui, el Señor me sacó. Yo fui a mi pastor y le dije, pastor, es hora que nosotros nos separemos, porque veo que yo no soy de bendición para usted. Porque usted dice que usted es la cabeza de la iglesia y la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Sí, me dice Ramón, la verdad que no podemos estar juntos con estos pensamientos. Y entonces me dice, no te hagas problema, Ramón, andá. Las puertas siempre están abiertas. Y me agarró y me saludó y yo me fui, pero nunca perdí la comunión con mi pastor. Siempre me iba a la casa, tomaba mate con él, charlaba de la palabra. Él venía a mi casa también, ahí conversábamos del evangelio que yo predicaba, porque él decía que él no lo conocía. Y bueno, y él no podía entenderlo. No sé por qué Dios no le daba a entender a él, no sé, eso es cuestión de Dios y él. Pero usted, ¿quién dice que es Jesús? Jesús pregunta hoy a la iglesia, vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es tu Señor? ¿Jesús es el Salvador? ¿Jesús es tu sanador? Si usted ve a Jesús como sanador, no es la revelación que se necesita para edificar la iglesia. Si usted ve a Jesús como el proveedor, el que le va a bendecir a usted, no es solamente, no, con esa revelación no es suficiente para edificar la iglesia, no podía edificar. La revelación era que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor. Jesucristo es el Señor, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y yo soy su cuerpo, y el cuerpo está sujeto a la cabeza, a lo que la cabeza dice. Le voy a dar al hermano Argota para que él comparta también, tenemos 10 minutos todavía. Amén, no, me quedaba pensando, no, hermano, porque muchos hermanos se detienen ahí cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿no? Ellos piensan que a Pedro le dice, a Pedro, sobre Pedro dice, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Ajá. No, está bueno que traerlo eso a la memoria, porque Jesús le está preguntando, ¿quién dice que soy? Que es él. Y Pedro le dice el Cristo. Claro. Y bueno, claro, y muchos hermanos piensan que cuando Jesús dice, bueno, sobre esta roca, ¿no? Porque Pedro significa piedra. Claro. Y piensa que sobre Pedro va a edificar la iglesia. Claro, sobre una piedra no se puede edificar la iglesia, pero sobre una roca sí. Amén. La piedra es algo muy pequeño, Claro. pero la roca es grande, soporta más peso. Entonces, sobre esta roca, no está hablando de Pedro, porque Pedro era una piedra, Una piedra, claro. pero Jesucristo era la roca, La roca. ¿entiende? Y bueno, pero si ellos pudieron recibir la revelación de que Él era el Hijo de Dios, ellos también iban a entender que la iglesia tenía que estar edificada sobre Jesucristo, no sobre la piedra, Amén, sino amén. sobre la roca. Claro. Y eso traerle a luz a los hermanos, ¿vio? Porque muchos hermanos creen eso, ¿vio? ¿Se acuerda cuando teníamos esos versículos que nosotros decíamos, no, nosotros tenemos que ser astutos? Sí. ¿Se acuerda, hermano? Sí. Y así fueron cambiando la palabra, como decía usted. Claro. Como decía el siervo, decía, porque Dios dice, al hijo rebelde, ¿cómo le va? Mal.
Y sí, por su Porque, desobediencia. claro, porque el joven, ¿con qué limpiará su camino? Sí, Con la palabra. sí. Amén. Entonces, si uno deja de direccionar y nosotros, bueno, fuimos aprendiendo eso, me hubiese gustado que el pastor me preguntara a mí, ¿no? ¿Qué Él es para mí? Amén. Aleluya, alabado Gloria a sea. Dios, gloria a Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Y bueno, me hubiese gustado que me preguntara a mí, ¿no? Y bueno, nosotros los hermanos le decimos que Él es, él es nuestro siervo, que Él es siervo del Altísimo para nosotros. Amén. Y que seguimos la dirección. Y a veces el hermano nos da bien la dirección, pero nosotros a veces todavía no hemos alcanzado, ¿no? La madurez para poder obedecer. Amén. Pero nos esforzamos y vamos ahí buscando la dirección, ¿no? Para poder apoyar al siervo para que él pueda lograr el objetivo que es crear la iglesia local. Amén. Y bueno, y yo le digo eso al siervo, que él para nosotros es siervo del Altísimo. Amén. Y bueno, eso es lo que me goza. Claro, usted, hermano pastor, hermano siervo, usted establezca lo que usted es. Jesús Amén. estableció lo que él era. Yo soy la luz del mundo, Amén, gloria a Dios. ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo también estableció su ministerio. Yo soy apóstol de Jesucristo. Digo, hay que establecer lo que uno es, pero no con la palabra solamente, sino con los hechos, ¿no? Con una vida consecuente. Yo soy un siervo de Dios, ¿no? Y entonces Dios va a respaldar, eso no es soberbia. Establecer lo que usted es en la iglesia no es soberbia, es necesario. Es necesario porque los hermanos tienen que distinguir. Ellos tienen que tener la revelación de quién es usted. Usted va a apartar a un diácono, va a apartar a un anciano, va a apartar a un pastor, y usted le tiene que preguntar, ¿y usted qué dice? ¿Quién soy yo? Y bueno, y ahí a partir de esa respuesta que él le da, usted sigue adelante o no. ¿Entiende, hermano amado? Esto es lo que quería compartir con todos ustedes, hermanos. Le voy a dar al hermano Argota para que termine, hermano. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, esperamos que haya sido de bendición esta palabra que el Señor le trajo hoy a su vida. Y como decía el siervo, amén. ¿Quién dice usted que es su esposo? Esposo, ¿quién dice usted que es su esposa? Amén. Y el matrimonio, ¿qué dice de sus hijos? Amén. ¿Qué dice de sus hijos? Pero lo fundamental es como nos traía a la luz la palabra. ¿Quién dice usted que es su pastor? ¿Es un siervo de Dios? ¿Es un hermano que Dios lo respalda? ¿Usted ve que trae luz a su vida? ¿Va creciendo con el alimento que el hermano prepara? Que el Señor lo ilumine, hermano. Lo ilumine, porque este era nuestro anhelo, traer luz a su vida. Amén. Así como el Señor va agregando luz a nuestra vida y vamos llegando al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A un varón perfecto. Y bueno, podemos ir sacando también esa costumbre que tenía la iglesia. Amén. Que decía que, vio como decía que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia. No, porque Jesús le pregunta, ¿quién soy, Pedro? El Cristo, le dice. Amén. Y bueno, que el Señor los bendiga, hermano, y bueno, y haya sido de bendición este programa. Amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y ubicada en la calle José Hernández 384. Los días de reunión son los días miércoles, sábado y domingo a las 19 horas. Amén. Y este programa se denomina La Desposada. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, Sí, en el Señor nombre de Jesús. Jesucristo, te Alabado damos las sea gracias, tu Señor nombre. amado, por tu palabra. Y ahora, Señor, que alcance, Señor, luz a la vida que han escuchado, Señor amado, y que la puedan poner por obra, Señor, a través de la obediencia y del conocimiento del Hijo de Dios y de tu palabra, la leche espiritual no adulterada, la palabra profética más segura para nuestra alma. Amén y amén. Amén. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi